estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pueblo dice gracias, pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Pueblo dice gracias, pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Muy buenas noches, mis hermanos. Sean bienvenidos a una nueva celebración virtual de nuestra amada iglesia Asimba. El día de hoy nos reunimos como todos los domingos para aprender más sobre el Señor y alabar su nombre. Recordemos que estamos en nuestro mes de aniversario y debemos estar pendientes de todas las actividades para así pasar bonito nuestro 13º aniversario. ¿Qué les parece si oramos? Señor Padre Celestial, te damos las gracias por permitir que este día nos hayamos reunido virtualmente, Padre, para buscar de ti. Te pido que tú dirijas este tiempo de principio a fin y que la gloria te lo lleves tú. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, mis hermanos, nos ponemos de pie y empezamos cantando al Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte.
Bueno, hermanos, y ahora abramos nuestras Biblias y busquemos el libro de Salmos. Ahora vamos a leer cómo termina el Salmo número 2. La palabra de Dios dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Hermanos, hemos confiado. Estamos en las manos de nuestro Creador. Muestra de eso es que estamos en un mes aniversario, cumpliendo un año más, 13 años buscando de Dios, al servicio de Él con toda humildad y buscando cada día más juntos acerca de lo que el Señor tiene preparado para su pueblo de Vista Alegre. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestras actividades durante la semana. Aquí los anuncios, no solamente por esta semana, sino también por nuestro mes aniversario. Y como ya sabemos, hermanos, tenemos un devocional que se transmite de martes a sábado a través de esta página a las 8:30 de la noche. Así que todos estemos pendientes esa hora para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros, basándonos en el libro de Daniel. Recordemos que tenemos una radio online donde podemos escuchar nuestra música cristiana y queremos saber algo más de las actividades por nuestro mes de aniversario. Pues te invito a ser parte de las células que hacemos durante esta semana. Hay adolescentes, jóvenes, damas, así que estamos reuniéndonos virtualmente y acordando cada cosa que vamos a hacer en nuestro mes aniversario. No olvidemos que una de las actividades por este aniversario es el próximo domingo, que tenemos una cena. Después de nuestra transmisión virtual, tenemos una reunión para tener una cena como hermanos en Cristo. También el domingo 26 salimos afuera de Trujillo para poder tener el tiempo de bautizo. Invitamos a todo aquel que quiera dar este paso de fe, comunicarse con nuestro pastor Luis Cruzado y poder así ser parte de este momento hermoso y precioso que es dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Así que esperamos su comunicación. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí.
Hermanos, bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hoy, como hablamos la semana antepasada, vamos a continuar con el tema de la resurrección del Señor. Y hoy específicamente vamos a hablar de las apariciones. Quisiera leer todos los textos de Mateo, Marcos, de Lucas y Juan. Es por eso que antes de empezar, quiero que tú y yo oremos, ¿sí? Y con tu Biblia en mano, yo voy a usar la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Esta Biblia es una traducción que tiene un lenguaje un poco más entendible, por eso quiero usarla, ¿sí? Entonces, pero tú puedes ubicarte en tu Reina Valera. Vamos a empezar a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan en ese orden, y vamos a hacer algunos comentarios, y luego vamos a sacar dos enseñanzas maravillosas que nos deja el Señor Jesús después de haber resucitado. Amén. Entonces, oramos al Señor. Padre, buenas noches. Espíritu Santo, buenas noches. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tú desciendas de lo alto en este tiempo, Padre, de predicación de tu palabra, Señor, y que toques nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor. Que nos pongas, Padre, en una situación consciente de qué es lo que vamos a escuchar, qué es lo que vamos ahora a aprender, Señor, para aplicarlo a nuestras vidas de la mejor manera, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos los que están viendo este vídeo, Señor. Ayúdale a entender, Padre, qué es lo que estamos hablando, qué significa para el mundo cristiano todo esto de las apariciones del Señor Jesús luego de haber resucitado. Gracias, Padre, en tu nombre oramos así, amén y amén. Ya hemos visto, ¿verdad? La semana pasada, antepasada, perdón, porque la semana pasada hablamos de la Santa Cena, pero la semana antepasada habíamos hablado de la resurrección del Señor Jesús, y vimos pues que había pruebas de que Él había resucitado, como el tema, por ejemplo, de la tumba vacía, ¿no? Y no tan vacía, dijimos, porque en una parte de la Biblia vimos que cuando Pedro llega a la tumba encuentra los lienzos, ¿no? Esas telas con las que había sido enrollado el Señor de la cabeza hasta los pies, ¿no? Echado ahí sobre la piedra, y cuando el Señor sale, esos lienzos estaban ahí, ¿no? Tomando forma del cuerpo del que había estado vendando, ¿eh? Interesante. Pero quiero ahora leerte lo que dice Mateo luego de que el Señor Jesús resucita. Es interesante, ¿no? Porque vamos a aprender algo muy grandioso. Por ejemplo, la resurrección habíamos hablado la semana pasada. Pero en Mateo, en el capítulo 28, de los versículos 11 en adelante, nos habla del informe de los guardias. Escucha con atención. Dice: mientras las mujeres estaban en camino, acuérdate que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Es interesante, ¿ya? Es interesante lo que dice esto, porque imagínate tú que en verdad hubiera sucedido así como están narrando, ¿verdad? Que los discípulos de Jesús habían robado el cadáver. Para eso habían tenido que mover una piedra de casi 2 toneladas, como dijimos la vez pasada, ¿no? Pero ya, está bien, lo movieron. Fue fácil para ellos, ¿no? El tema es, ¿por qué sacaron los lienzos y lo dejaron ahí? ¿Por qué hicieron eso? Porque si vas a robar un cuerpo de un muerto, pues me lo llevo con todo. Interesante, ¿verdad? Entonces, luego de esta parte de Mateo habla de la gran comisión. Entonces, los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado cuando vinieron a Jesús. Lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban.
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Qué tal promesa del Señor? Él está con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Sabes qué aprendemos de esa parte? La gran comisión. O sea, el Señor Jesús, luego que resucita, deja un mandato a los discípulos, deja un mandato a la iglesia, te deja un mandato personal a ti, mi hermano que estás escuchando. Escúchame. ¿Cuál es ese mandato? ¿No? Que Él dice que tiene toda autoridad para decirte a ti, a mí, a la iglesia, de que debemos hacer discípulos en todas las naciones. Quiere decir que debemos predicar el evangelio en todo lugar, en todo lugar. ¿Qué más hay que hacer? Hay que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También dice que hay que enseñar a obedecer los mandatos que Él ha dado. Ese es un mandato para la iglesia. ¿Sí? Hay un mandamiento expreso para la iglesia aquí en Mateo. Eso aprendemos de la resurrección del Señor Jesús, de lo que Él hizo luego que resucitó. Miren lo que narra Marcos. Marcos habla sobre la resurrección y en el capítulo 16, versículo 9, va a decir: después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen: expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Es interesante, mira lo que dice acá, ¿verdad? A los que escuchan la buena noticia y creen, ¿no?, van a poder expulsar demonios, ¿sí? Van a poder hablar nuevos idiomas, nuevas lenguas, van a poder tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero, ¿por qué el Señor Jesús está diciendo eso? ¿Es que los hombres, los creyentes, se van a volver superhombres? No, mi hermano, no. Lo que el Señor Jesús está diciendo que Él va a hacer todo lo que ellos en su fe le pidan al Señor. Señor, quiero que fulano sea sano. El Señor lo va a hacer, ¿verdad? Pero esto es un mandato a los discípulos que estaban escuchando en ese momento. Por eso es que este capítulo termina diciendo: y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Ellos tenían todo el poder para hacer estas cosas, ¿verdad? Ahora, en la actualidad, tú puedes orar por una persona que está enferma. Puedes hacerlo. Pero recuerda que es el Señor quien en su divina voluntad va a actuar. Si Él quiere que esa persona sane, gloria a Dios. Pero en la época
En la época de los discípulos, ¿verdad? Ellos ponían la mano sobre una persona, esa persona se sanaba. Recuerda, Juan y Pedro entrando al templo, ¿verdad? Hicieron que un cojo camine, que un cojo salte, ¿no? Inclusive dice la Biblia que con la sola sombra de Pedro las personas se sanaban. Era tremendo, ¿verdad? Entonces vemos que en verdad el Señor les dio poder, ¿no? Y ellos pudieron hacer señales milagrosas. ¿Para qué? ¿Por qué hizo esto el Señor? Para que vean de que ellos en verdad habían estado con Cristo, eran sus seguidores, eran sus discípulos. ¡Qué interesante! Mira, todo eso sucedió, ¿no? Veamos lo que dice Lucas, ¿ya? Sobre la resurrección. Es interesante, me gusta Lucas cuando habla. Porque en la resurrección que está en el capítulo 24, recuerda, es la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 5, luego de que sucede la resurrección, la Biblia va a decir en el versículo 5, las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro a tierra. ¿Cuándo quedaron aterradas? Cuando vieron a los dos ángeles pues ahí al lado. Imagínate tú, ¿no? Somos seres comunes y corrientes, seres humanos comunes y corrientes. Y que tú veas a un ser sobrenatural, sí debe dar mucho miedo. Ahora, ellos vieron cómo el Señor Jesús fue muerto, ¿verdad? Fue crucificado, lo bajaron, lo enterraron y luego lo ven resucitado. Es para no creer, es para aterrarse, ¿no? Cosas así pasaron en esta gente común y corriente, como te estoy diciendo. Y luego, aquí en Lucas, la historia de las personas que estaban de camino a Emaús. Dice la Biblia, ¿verdad?, que había dos seguidores de Jesús que iban a un pueblo que se llamaba Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y al ir caminando, dice, se le acerca al Señor Jesús y comienza a hablarle a ellos, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios impidió que estos hombres reconozcan a Jesús. Entonces Él les preguntó de qué están hablando. Y ellos se detuvieron y diciéndole, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que ha sucedido. ¿Qué cosas? Lo que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios. Y todo el pueblo, sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes lo entregaron para que fuera condenado a muerte. Estaban condenando. Y luego el Señor Jesús, dice la Biblia, hace que ellos puedan entender que era Él, ¿no? Entonces cuando se están retirando, dice la Biblia, para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde, pero los acompañó a la casa. Entonces los acompañó a la casa, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron y en ese instante Jesús desapareció. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Que ellos puedan entender que están caminando, hablando con Jesús, ¿verdad? Y luego Él se desaparezca. Eso debe haber sido traumático, terrible, ¿verdad? Sin embargo, habrá sido una experiencia también muy bonita. Ver que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el profeta de esos tiempos, que había sido muy popular, que había sido muy amigo de ellos, que había comido con ellos, ¿verdad? Caminado con ellos, lo mataron y ahora está resucitando tal y como Él dijo. Debió ser algo extraordinario, de verdad que sí. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Qué interesante, ¿no? Pero nosotros podemos decir que Él solamente se aparece a los discípulos, porque aquí Lucas cuenta, ¿no?, que luego del tema de Emaús se les presenta a los discípulos, ¿no? Se les presenta a los discípulos y les da también un mandamiento. Mira qué interesante, leamos, ¿ya? Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo, pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Qué te parece? Un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies.
pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él le mostró sus manos y sus pies. Bueno, yo no tengo los huequitos ahí, ¿no? Pero debe haber sido tremendo, ¿no? Estar ahí en ese momento. No sé si era alegría, miedo o cuál era el sentimiento que les embargaba. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédese aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Dos cosas acá, ¿ya? Que hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Mi hermano, mucha gente cree que su vida es muy mala, que su vida no puede ser merecedora de un perdón por los actos malos, catastróficos que han realizado. Sin embargo, si tú te arrepientes de la vida que estás llevando, ¿verdad? El Señor te va a perdonar, porque la Biblia dice, Él lo dijo, hay perdón de pecados para los que se arrepienten, ¿sí? Y luego dice, ahora enviaré el Espíritu Santo. Esto es interesante, escucha con atención. Mira, el Espíritu Santo está aquí en la tierra actuando. Está tocando a las personas para que conozcan a Jesucristo. Aquí en la tierra no está el Señor Jesús. Y no es porque no puede estar, sino que simplemente Él está en el cielo y de allá sentado a la diestra de Dios Padre está mirando el actuar de todas las personas. Aquí en el mundo ahora se encuentra el Espíritu Santo. Él es el que está tocando la puerta del corazón de las personas y convirtiéndolas al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él vino cuando el Señor Jesús fue al cielo. El Señor Jesús y Dios Padre enviaron al Espíritu Santo para que haga toda la obra en la iglesia. Terminemos con Juan. Mira lo que dice Juan sobre la aparición a María Magdalena. Y ahorita suenan cosas ahí, algo suena ahí. Me imagino que es la computadora, ¿verdad? Porque acá es una oficina grande con dos compartimientos. Algo suena, como que podría asustarme, ¿no? Sin embargo, estamos predicando la palabra y creo que nada malo ni sobrenatural puede suceder que pueda afectar mis emociones, porque estamos leyendo la palabra de Dios. Dice la Biblia que Jesús se aparece a María Magdalena cuando ella estuvo llorando, ¿no? Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles, porque se han llevado a mi Señor. Contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no la reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús, ¿a quién buscas? Ella empezó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferras a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Les dio el mensaje de Jesús, las buenas nuevas. Una mujer predicando por primera vez luego de la resurrección del Señor Jesús. Jesús se aparece a sus discípulos. Esta historia es tremenda. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor.
una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Luego dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor, mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque has visto, benditos los que creen sin verme. Hermano, mira lo que te dice el Señor. Bendito si tú crees sin ver nada de lo que se cuenta aquí en la palabra de Dios. Bendito eres. ¿Sabes? Una vez en oración leyendo la palabra, me tocó, ¿verdad?, remitirme a este versículo y leí lo que te acabo de leer. Bendito los que creen sin verme. Y el Espíritu Santo, o qué sé yo, cayó sobre mí, mi hermano, porque yo me puse contento y lloroso, ¿no? Y dije, yo soy uno de esos, que no he visto nada, pero que creo. Amén. Jesús se aparece a 7 discípulos, ¿verdad? Ese fue en la pesca milagrosa, pero quiero contarte algo extraordinario que es otra enseñanza que el Señor Jesús le da a todo el liderazgo. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevarán a donde no quieras ir. Qué interesante la conversación de Jesús con Pedro. Jesús le pregunta 3 veces. Muchos dicen que es porque, como Pedro lo negó 3 veces, el Señor quería restaurarlo completamente y le pregunta 3 veces si le amaba. ¿Y cuál fue la orden, no, del Señor Jesús a la respuesta de Pedro, que sí amaba al Señor? Que alimente a sus corderos, que cuide a las ovejas. En otras palabras, le estaba diciendo, pastorea a mis ovejas. ¿Qué significaba eso? Pues lo que hemos leído, ¿no? Alimentar, cuidar, exhortar, tener toda la autoridad, porque el pastor debe tener la autoridad sobre las ovejas, ¿no? Esto era lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Entonces aprendemos 2 cosas importantes, aparte de la que hemos leído, que sucedieron luego de la resurrección del Señor Jesús. Una, el gran mandamiento para cada persona individual y para la iglesia, que es ir a ser discípulos. Ir a ser discípulos. Por donde tú vayas, te vas a la universidad, te vas en el micro, te vas en el taxi, te vas al mercado, te vas a tu trabajo, te vas a la empresa, a donde quiera que tú vayas, comparte la palabra de Dios. Y otro mandamiento, ¿verdad? Otra orden, un mandato para el liderazgo. Cuiden el rebaño del Señor. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer todos los líderes. Cuidar el rebaño del Señor. Y sobre todo en estos tiempos que la situación se está poniendo muy difícil, ¿verdad? La iglesia se está enfriando. Podemos decir lo mismo de Alianza Cristiana Vista Alegre. Ya no hay ese ánimo, ya no veo a esos jóvenes metidos en la palabra, a pesar que estamos en el mes del aniversario.
pero tenemos un nuevo desafío, ¿verdad? En este mes de aniversario queremos que todas aquellas personas que han llevado su clase de vida abundante y han decidido bautizarse lo hagan, y lo vamos a hacer, Dios mediante, el domingo 26. Vamos a buscar un lugar apropiado y quiero que todos se bauticen ahí. Porque ese fue el mandamiento del Señor Jesús, hacer discípulos que crean en el Señor Jesús y que se bauticen. Porque es una orden que Él nos ha dado. Entonces, iglesia, no te olvides. El Señor Jesús está vivo, Él ha resucitado y nos ordena hacer discípulos, compartir el Evangelio. Y en estos tiempos es necesario eso, ¿sí? Oramos por aquellas personas que están padeciendo enfermedad, oramos por aquella iglesia que está siendo perseguida, ¿no? Ya estamos viendo las noticias a través de las redes sociales, y que Dios proteja a todos los creyentes. Yo sé que muchas personas están contra la iglesia, yo sé. Pero, ¿sabes? Dice la Biblia que el que esté en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Entonces, si tú quieres vivir una vida para el Señor Jesús, te invito a que hagas una oración. Ahora que yo sé que tú has entendido que Él está vivo, no está muerto. Él ha resucitado. Es el único profeta que ha vivido aquí en la tierra que ha resucitado. El resto de profetas murieron. Quiere decir que no eran los enviados de Dios. No eran Dios. En cambio, Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Dios. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Si alguna persona quiere entregar su vida al Señor Jesús, repite esta oración. Señor Jesús, dile así: hoy he aprendido que tú en verdad estás vivo y que estás allí con tu iglesia. Hasta el último de los tiempos tú vas a estar, porque tú lo has prometido. Dile así: y yo quiero que tú estés conmigo, Señor. Dile: he escuchado que se me arrepiento, tengo perdón de los pecados. Dile: en esta noche me arrepiento de toda mi mala manera de vivir y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Dile así al Señor Jesús. Padre, si alguien hace esta oración, yo te pido que tú abras tus manos, Señor, y lo recojas a esta persona. Que pueda, Señor, guiarlo para que de ahora en adelante tenga una vida sobrenatural y sea parte del reino de los cielos. Gracias, Señor, bendito y alabado eres tú. Gracias por toda esta serie, Señor, sobre las enseñanzas del reino, Padre, y oramos que tú puedas bendecir la próxima serie, que es Vive tu llamado. En tu nombre oramos así, Padre, amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Estamos en medio del aniversario, hay que estar orando todos los sábados a las 10 de la noche, no te lo pierdas. Un abrazo para todos, nos vemos. Bueno, hermanos, y ahora permítanme orar por ese agradecimiento que tenemos para con el Señor, por todo lo que Él nos bendice a lo largo no solamente de la semana, sino de todo el trayecto de estas crisis que hemos tenido. Inclina tu rostro y dile: Padre, aquí estamos, amado Dios, Señor, declarando, Padre, ante ti que hemos sido bendecidos y merecido, Padre, porque sabemos que te hemos fallado, que hemos hecho cosas, Señor, que nos han apartado de ti. Sin embargo, Señor, tu muestra de amor y fidelidad para con nosotros ha sido, Señor, de gran magnitud, como lo eres tú, Padre, grande y poderoso. Gracias, Señor, por cuidar de cada uno de tus hijos y darles el pan de cada día, Padre. Gracias. Recibe lo que mis hermanos tengan, Señor, con ese corazón agradecido para ti el día de hoy. Y, Señor, oramos por aquellos que administran lo que es tuyo aquí en la tierra, para que lo hagan de acuerdo a tu plan, Señor, y a tus propósitos. Gracias te damos, Padre. Oramos por aquellos también que no tienen un trabajo estable, que están pasando necesidad, nuestros hermanos enfermos que necesitan, Señor, una economía estable. Pero ¿quién más que tú, Padre, sabes todo eso? Y sabrás, Señor, llegar a cada uno de los hogares, a cada una de las vidas de tus hijos. En el nombre de Jesucristo oramos así, amén y amén. Bueno, hermanos, recordemos que hay una cuenta bancaria donde tenemos que asistir a depositar nuestros diezmos y ofrendas. Y aquí en la pantalla va a aparecer.
Queridos hermanos, hemos llegado ya a la parte final de nuestra celebración. Esperamos que en esta noche hayamos aprendido acerca de los planes y las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a terminar este tiempo en comunión con Dios y en comunión como hermanos, orándole, no sin antes hacerles recordar a cada uno de ustedes que estamos en nuestro mes de aniversario y ahí tenemos unas cuantas actividades pendientes que ya vamos a realizar en algún momento. Estén atentos que ya se les haremos enterarse a cada uno de ustedes. Oremos. Señor Padre Celestial, te agradezco, Padre, por la vida que me está viendo a través de la pantalla, el niño, la niña, Padre, adolescente, joven, madre de familia, padre de familia, Señor. Te agradezco porque él o ella dispuso de su tiempo en esta noche, Señor, para entregártelo a ti. Te pido que en esta semana que está por empezar le des victoria en sus batallas, lo acompañes de día y de noche a él y a toda su familia, Señor, a sus amigos, a sus conocidos, Señor. Te pido que lo bendigas y lo cuides siempre. En Cristo Jesús te pedimos y te agradecemos todo esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, estamos despedidos. Buenas noches.